Bueno, Raimundo García, que por cierto, hay por ahí, en el mundo del cine, hay varios Raimundo García y Ray García, actores también. Hay muchos Garcías en el mundo, evidentemente. Bueno, ya que estamos presentando mi libro, quería comentar, te lo digo porque es complicado para buscarte información, porque salen muchos Raimundos García del mundo, pero hay que saber quién es el verdadero Raimundo García, es él. Hay otros actores y directores por ahí que se llaman Ray García en Estados Unidos. Ya que estamos aquí para presentar de paso mi libro que está por ahí, que no tenemos para todos, esto los vamos a regalar, pero bueno, si lo queréis, pues haceros con uno. Como en Madrid no se va a vender porque los hemos traído en la maleta directamente, entonces bueno, os ponéis en contacto conmigo, quien quiera, y os traigo uno y os hago llegar uno. Bueno, ¿qué puedes decir de mi libro? No sé, ¿crees que había que hacer una historia de cine asturiano, que no había una historia? Dime algo que sea bueno del libro. Bueno, primero te voy a decir algo malo. Así solo cabe mejorar. No, lo malo es que me cabrea mucho, y lo digo honestamente, y además yo no me suelo cortar en este tipo de historias, que haya toda una Film Commission asturiana, que bueno, hace un mes ha dejado de existir, pero antes en la Consejería de Cultura del Principado, y que no te hayan dado ni un euro para hacer este proyecto. A mí esto me cabrea mucho porque a Woody Allen le dan 400.000 para hacer su película en Asturias. De otra gente me voy a callar porque son compañeros. Woody Allen, bueno, compañero entre comillas de profesión, pero como vive muy lejos. No, pero además no tengo nada en contra de él, pero hay hechos que a mí me cabrean fundamentalmente. Hay mucho dinero para gente que, por un lado, ni es asturiana, y por otro, no hace una labor que aquí nos sirva para algo, ¿no? Sin embargo, una persona que dice voy a dedicar 1 o 2 años de mi vida a hacer un libro sobre la historia del cine, que no existía, sobre la historia del cine asturiano, a ese señor no le dan nada. Yo con esto alucino, ¿no? Y alucino con los criterios que hay un poco de subvencionar en nuestra tierra. Y la buena es que efectivamente es una buena historia del cine asturiano, que a mí me ha servido, entre otras muchas cosas, con sus pequeñitos fallos, de pequeños datos, de cositas, pero eso es normal porque la cantidad de información que tiene es alucinante. Me ha servido para tener aún más respeto por la gente que aparece en las páginas anteriores a las mías, ¿no? Porque mi página, no sé, 283, por ejemplo, que es un número todo cualquiera, es consecuencia de las 282 anteriores. Sin esas 282 yo nunca hubiera tenido a los 283. Y no es una coña ni es una reflexión puramente matemática. Es que ha habido muchos locos asturianos antes que han trabajado en esta maravillosa profesión, y de ellos hemos hablado. Entonces, tu gran mérito es que cualquier asturiano ahora sí tiene una historia del cine para poder leer y saber de dónde venimos, ¿no? En ese sentido, en esta profesión. Y chico, yo espero que la siguiente, la vas a hacer la siguiente edición... más grande. No más grande, sino que te paguen algo, coño. Bueno, yo tengo que rectificarte. Igualmente viste mal cuando hablé contigo, porque hay una cantidad para editar el libro. Lo que no nos dieron nos dan para el festival. Por eso veis este maravilloso catering, estos maravillosos trofeos de plata. En fin, lo que no tenemos es dinero para el festival. Pero para el libro sí es verdad que nos dieron el gobierno asturiano una pequeña cantidad, ¿no? Pues muy trabajada también, pero ahí tengo que rectificarte. Y bueno... Bueno, yo pienso que hay mucho que hablar Cuéntanos, bueno, estás con la serie sobre los asturianos ilustres. ¿Tú no crees que don Florentino Soria merece un capítulo de tu serie, don Gil Parrondo merecería un capítulo de tu serie? Ya sé que es un compromiso tremendo en el que te estoy metiendo, pero quieres hacer un poco un panorama. Cuéntanos un poco de la línea de tu serie, ¿no? Así en general, ¿no? ¿Cuál es la línea de tu serie de documentales sobre asturianos ilustres vivos? Sí, bueno, es que... ¿Estás dirigiendo? Voy a explicar una... No es exactamente sobre asturianos ilustres, no, la serie se llama Locos por Incordiarte, ¿no? Dentro... Ya empezamos.
Dentro de eso, pues efectivamente hay unos asturianos implicados en ello. La serie es sobre artistas que yo considero que realmente son referentes de nuestra cultura, y esto a veces no coincide con la fama, ¿no? Quiero decir que, en mi humilde opinión, pues no es lo mismo Bisbal que Rosendo. O sea, artistas olvidados, un poco artistas olvidados, ¿no? Hombre, yo espero que a Rosendo no le tengáis olvidado. Pero creo que me explico bastante con este ejemplo, oye, yo no tengo nada en contra de Bisbal, pero Bisbal pasará... Menos valorados, ¿no? Claro, gente que tiene otro punto de vista o que juega un poco al margen de lo políticamente correcto. Y dentro de este panorama sí que hay artistas asturianos como Pablo Maojo, que es escultor, Luis Vega, que es pintor, Fernández Rodruello, Ángel Watch y todo eso, ¿no? Y esto es un poco la serie que estoy haciendo. Además tengo la suerte de que todos los que intervienen son amigos, y entonces pues me dejan, para que os hagáis una idea, pues Pablo Maojo, que solo estuve con él unos 40 días pegado a él con mi cámara, me decía que aquello era gran hermano pero con rayo. Y entonces no sé si me estaban insultando, como lo decía con cariño, ¿no? Si me aguanto 40 días, es un poco eso, es ver cómo trabajan, me dejan colarme en su estudio, cosa que normalmente no hacen, me aprovecho la amistad, y seguirles un poco con sus amigos, su vida cotidiana. Estoy muy contento de los resultados. Hasta ahora he hecho 2, voy por el tercero, y el cuarto, que es Jerez, también es amigo mío. O sea, bueno, también es verdad que es una falda impresentable en la escuela de antes. García también es músico, tiene su grupo de música, y bueno, yo lo admiro mucho. Gracias por venir aquí a entregar los premios, a presentar vuestro libro y a hacer nuestro homenaje a nuestros guionistas. Y bueno, venimos aquí para entregar unos premios también, y vamos a ver si vamos a entregar los premios ya, porque se nos echa el tiempo encima y las cosas no tienen por qué eternizarse. Podemos seguir hablando, como veis, muchísimo tiempo. Yo simplemente quiero dar las gracias a los miembros de honor de este Festival de Cine Asturiano, que es muy pequeño, es muy joven, es muy pobre sobre todo, pero tiene mucha ilusión por el cine y por los nuevos realizadores de Asturias y de todas las tierras. Quiero dar las gracias a los miembros de honor del Festival de Cine Asturiano, que son todos nuestros premios 2005. Empezando por los premios de honor, que son Don Gil Parrondo, Doña Maripaz Pondal, Joan Gona, Gonzalo Suárez, Lilian de Celis, Juan José Otegui, Sergio G. Sánchez, Teresa Marcos, Asunción Balaguer, Paul Nashi, José Antonio Rodríguez Maniega, y todos los premiados en diferentes ediciones del festival en estos 7 años, que son Santos Evia, Carmen Rico, Carlos Navarro, Monse Mostaza, Carlos Chamarro, Guillermo Valverdú, Mariola Ruiz, Alberto Pardo, Joan Lluís Ruiz, Lola Herrera, Antonio Resines, José Antonio Salgot, Alberto Rodríguez de la Fuente, Pablo de María, Luis Argeo, Lola Herrera, Antonio Resines, Pedro Touceda, Rocío Campelo, Belén Rueda, Gonzalo de Castro, José Antonio Bayona, Fernández, Antonio Quirós, Iñaki Bisate, Alfonso Suárez, Igor Iglesias, Celso Bugallo y Clara Segura. Para todos nuestros premiados y más los que premiaremos hoy en día, os pido un aplauso, por favor.